así que vamos a jugar un ratito a encuentra las diferencias. Esto me gusta hacerlo de forma presencial, pero estoy seguro que van a encontrar rápidamente la diferencia entre estos dos cuadros. Entonces acá se ve que en el lado izquierdo tenemos un plus del canino y en el lado derecho tenemos un desgaste de la cúspide del canino. Por lo cual en el lado izquierdo, en la imagen del lado izquierdo, vamos a tener la generación o la formación de un espacio uniforme de desoclusión. Y en el lado derecho, como el canino está desgastado, entonces no tenemos ese espacio uniforme que pueda proteger al sector posterior, por lo cual tenemos unos contactos entre los dientes posteriores. Para que el niño, en este caso, pueda formar los arcos y las curvas de compensación, necesitamos que el niño pueda realizar movimientos horizontales. Por eso precisamente hablamos del bruxismo nocturno fisiológico. Y precisamente para esto necesitamos de entrada desgastar el canino para que los dientes posteriores puedan ser desgastados. Este desgaste nos ayuda a la correcta formación de los arcos dentarios y también, como dije anteriormente, de las curvas de compensación. Acá tenemos un esquema de las estructuras de los caninos en su cúspide, va a ser la luz del canino, y lo vamos a ver un poquito más adelante, también cuando ya lleguemos aquí. Acá tenemos el canino protegiendo al sector posterior en un fenómeno de Luche, también habíamos hablado de eso la anterior semana. Y acá tenemos un desgaste del canino, por lo cual los dientes posteriores están generando también un contacto, un rozamiento. Y acá es donde generalmente hago una pregunta. Si en este lado, en el lado izquierdo, están formando el espacio uniforme, también en el lado derecho, a este lado viene a denominarse el lado de trabajo. Y en el lado de no trabajo, también va a haber una desoclusión posterior en la imagen del lado derecho. En el lado de trabajo no hay desoclusión posterior, precisamente porque el canino está desgastado y acá tenemos unos contactos en los dientes posteriores. Pero el lado de no trabajo está manteniendo su desoclusión. A esto se denomina una función de grupo posterior, que los contactos están en el lado de trabajo y en el lado de no trabajo sí están desocluidos. Y podemos ver esto aplicado ya. Si vemos acá, la tuve que agrandar un poco para que se pueda notar. Tenemos el contacto de caninos, acá tenemos el contacto de los molares, acá también podría haber contacto de molares, y noten que en el lado de no trabajo se mantiene la desoclusión. Lado de trabajo, lado de no trabajo, lado de trabajo hay rozamiento, hay un contacto entre posteriores, y en el lado de no trabajo hay desoclusión. A este esquema oclusal le denominamos función de grupo posterior. Esto es algo que seguramente lo van a hacer en el diplomado, o en los módulos de más, que
más adelante. Esto consiste este es el registro de Patterson. ¿En qué consiste el registro de Patterson? Que cuando hacemos un juego de totales, como se denominaba antes, unas prótesis totales superior e inferior, y estamos en el estadio del rodete, colocamos una pasta abrasiva sobre los rodetes y le pedimos, bueno, obviamente los rodetes tienen que estar bien adaptados, o en muchas ocasiones esta prueba se realiza cuando se está haciendo la impresión funcional, donde el rodete está bastante bien asentado sobre la mucosa y se coloca esta pasta abrasiva y se le pide al paciente que realice movimientos horizontales, movimientos de izquierda a derecha. Esto para que, precisamente para que los mismos movimientos puedan guiar a la formación de esos rodetes, a darle una forma y a formar la curvatura de los rodetes acorde a los movimientos mandibulares. Como la pasta abrasiva va desgastando la cera de los rodetes, entonces tenemos que los rodetes van a adquirir una forma manteniendo las curvas adecuadas para cada paciente. Y además estamos como que simulando todas estas guías que hay en la cara oclusal y las posteriores cuando no se cuenta con una desoclusión canina. El registro de Patterson es estereografía tridimensional, en realidad es un registro estático de la cinemática mandibular. Debido a que no existe dientes, podemos decir que la formación de esta espiral dinámica depende de la cinemática de la articulación temporomandibular. Entonces, la articulación temporomandibular realiza movimientos con la mandíbula y la pasta abrasiva va a determinar la forma de los rodetes en base a los movimientos mandibulares. Y volviendo a donde estábamos, el desgaste se tiene que acelerar, el niño va creciendo y el niño debe seguir desgastando los dientes posteriores para poder seguir desarrollando la mandíbula mediante estos movimientos. Y no nos olvidemos que los dientes permanentes preparan su erupción y como los dientes de leche van a erupcionar con 2/3 de su longitud radicular. Eso implica que los dientes todavía se pueden acomodar en determinada posición en el arco dentario. Voy a ver si está. Ok. Sé que me estaban escribiendo del diploma. Entonces, los dientes permanentes van a erupcionar con 2/3 de su longitud radicular y eso le da todavía la posibilidad de acomodarse dentro del arco y de obtener una posición generando alineación tridimensional. Eso habíamos visto en la anterior semana. Entonces están en óptimas condiciones para absorber fuerzas, puesto que todavía se pueden acomodar. Este tiempo de la calcificación radicular le da plasticidad, lo que ahorita mencionaba, que será aprovechada por la OBB. Ahorita llegamos a esto, a la evolución de balance bilateral, la gran modeladora de los arcos dentarios. Se facetarán los dientes posteriores disminuyendo su altura funcional y facilitando la futura desoclusión. Así que hemos llegado a un punto donde estamos cerrando un ciclo que empezamos como desdentado, pasamos a una determinación de dimensión vertical y oclusión de relación céntrica. Tenemos una desoclusión canina, ya consolidada la dimensión vertical con los dientes posteriores y erupción de los caninos.
ir desgastando, desgasta el canino y pasamos a un esquema de función de grupo posterior, donde el lado de trabajo tiene mantiene los contactos y el lado de no trabajo todavía va a generar una desoclusión. Y después de esto, cuando ya se desgastan estos dientes posteriores en la función de grupo posterior, ya pasamos a un esquema de oclusión de balance bilateral en el cual todos se desgastan contra todos. Y ya no hay desoclusión en el lado de no trabajo, y cuando hay un movimiento mandibular al lado de trabajo, también hay rozamiento en el lado de no trabajo. Este esquema oclusal de oclusión de balance bilateral se utiliza generalmente en las prótesis totales. ¿Por qué? Porque si le damos una desoclusión canina a un paciente portador de prótesis totales, esta desoclusión canina va a generar desalojo de la prótesis en el sector posterior y todo el tiempo va a estar el paciente diciéndonos que anda desalojando, que se le caen sus prótesis y todo ese problema. Así que optamos por un esquema de oclusión de balance bilateral. Y así es como termina la formación de los dientes temporarios. Ya los dientes temporarios están todos erupcionados y todos están desgastando con todos. Hemos llegado a una oclusión de balance bilateral, se nota en la fotografía, donde todos se van a desgastar con todos. Y estamos listos a pasar a un estadio de recambio de dentición temporaria a dentición permanente, pasando por la etapa de dentición. Entonces, después de haber formado los incisivos inferiores, erosionado los incisivos superiores, formado la alineación vertical consolidada por los dientes posteriores, tenemos una expansión y un desarrollo de las arcadas mediante movimientos horizontales, mediante el bruxismo que tienen los niños. Después erupcionan los caninos, tenemos un esquema de exclusión canina, se desgastan los caninos, pasamos de una función de grupo posterior, se desgastan los dientes que están contactando en el lado de trabajo y pasamos a una función de balance bilateral. Y así es como el niño ha pasado 3 esquemas de oclusión en la medida de que va avanzando su desarrollo. Nosotros tenemos todos estos movimientos. Les voy a volver sordo, voy a bajar el volumen de estos videos. Cuando lo hacemos en presencial, no importa que suenen fuerte. Ahora sí. Tenemos un movimiento de apertura y cierre, no anteroposterior, un movimiento de apertura y cierre, como los carnívoros. Los carnívoros no tienen movimiento de lateralidad. Si ustedes intentan hacerlo en movimiento de lateralidad a su perro, no va a poder, porque obviamente ellos tienen movimientos solamente de apertura y de cierre. También tenemos movimientos anteroposteriores, como los roedores. Y también tenemos movimientos de lateralidad, como los rumiantes. Es por
eso que nosotros somos omnívoros, que comemos de todo. Precisamente todos estos movimientos se dan por la articulación temporomandibular, que es una articulación bastante compleja de estudiar, pero también le vamos a dar un repaso, yo creo que la próxima semana, a toda la parte de articulación temporomandibular, funcionalidad masticatoria, no todo es guías, y todo lo que es disfunciones temporomandibulares. Algo un poco más en superficie, más superficial, digamos, para que podamos entenderlo y poder tener una idea del diagnóstico que puede estar atravesando el paciente. Y aquí nos viene una pregunta: ¿cuál de todos los dientes temporarios se gasta menos? Y la respuesta es que los segundos molares temporarios son los que se gastan menos. ¿Por qué? Muy aparte de que son los últimos en erupcionar, casi junto con los caninos temporarios, es porque también cuando todos se están desgastando, entre todos tenemos un primer molar permanente, el cual va a erupcionar al ladito del segundo molar temporario, y ese primer molar permanente ya no tiene las características que tiene los dientes de leche, no tiene un esmalte aprismático, y por ende este diente tiene menos tendencia al desgaste. Claramente porque este ya es un diente permanente. Entonces, si la dimensión vertical ha sido determinada por los dientes anteriores y consolidada por los dientes posteriores, el primer molar permanente va a erupcionar también para mantener esa consolidación de la dimensión vertical mientras se hace el recambio de los dientes. Así que el segundo molar temporario más el primer molar permanente van a estar manteniendo la dimensión vertical. Los segundos molares temporarios son los dientes que se gastan menos. Sus raíces son mucho más largas que la de los primeros molares temporarios y serán los últimos en reabsorberse. El programa de reabsorciones en segundos molares temporarios está coordinado con el facetamiento de los caninos. Claro, porque vamos a pasar de una desoclusión canina a una oclusión de grupo posterior, quedando inhabilitados para desocluir, y la calcificación de los ápices de los primeros molares permanentes. Esto hace suponer que parte de este programa es para mantener la dimensión vertical, lo que les explicaba hace un momento durante la dentición mixta, y también para que las cúspides distovestibulares de los segundos molares temporarios y las distovestibulares de los primeros molares permanentes guíen los movimientos excéntricos. Como en esta etapa todos se están desgastando entre todos, resultaría un poco normal pensar que en un estadio donde todos se están desgastando es un poco riesgoso que erupcione el primer molar permanente, que no necesita ser desgastado. Sin embargo, el primer molar permanente más el segundo molar temporario tienen unas cúspides distovestibulares ligeramente descendidas, las cuales van a funcionar de guías. Digámosle y pongámosle un nombre como una guía canina, una guía molar, digamos. Entonces acá, si ponemos un poco de atención a esto, tenemos una cúspide distovestibular que está más descendida. Como todos se están desgastando entre todos, esta cúspide distovestibular va a generar una guía. La cúspide distovestibular del primer molar permanente más la distovestibular del segundo molar temporal. Y también notamos acá en algunos pacientes que esta cúspide nos deja un recuerdito, nos deja un facetamiento ahí entre la cúspide medial y la distovestibular del primer molar permanente inferior. Es interesante este periodo porque hay dos molares, los segundos molares temporales y los primeros molares permanentes, se van a convertir en emisarios de la dimensión vertical de recambio, y dos cúspides distovestibulares que van a funcionar como guías laterales, considerando que los caninos
del temporario, estos caminos de leche ya son desgastados. Los caminos temporarios desgastados van a permitir la modelación de los arcos dentarios mediante la función de grupo posterior y después mediante la oclusión de balance bilateral. Ya les había explicado el registro de Patterson y por eso es algo similar. Los molares permanentes van a mantener esta dimensión vertical y van a esperar a que exfolien los dientes temporarios para modificar sus posiciones mesializándose. ¿Cómo es que pasa esto? Cuando el paciente cuando exfolian los molares temporarios, se caen, erupcionan los premolares, que son un poco más pequeños, y tenemos una diferencia de 1.5 milímetros, esto en la arcada inferior. Y estos primeros molares van a mesializar un poco su posición para cerrar esa diferencia de espacio. Acá se ve en el gráfico también debajo de la derecha, donde erupciona el primer molar permanente. Mesializa. Y pasa lo mismo en la arcada superior, solo que acá ya tenemos una diferencia menor de 0.5. Eso implica que también esos primeros molares permanentes van a mesializar. Ahí tenemos el esquema y ahí está marcadita la cúspide visto-vestibular, la cual implica que también con esta mesialización va a estar un poco más descendida. Esto en superiores y también en inferiores. Acá está. Ahí se hablaba de escalón recto, escalón mesial, escalón distal, no sé si recuerdan lo que es odontopediatría. Acá tenemos la alineación tridimensional y a la inducción de los dientes, el contacto entre dientes antagonistas y la mesialización de los primeros molares. Y ahí está la cúspide visto-vestibular del primer molar, que va a seguir funcionando como una guía lateral, como una guía molar, por decirlo de esa forma, por encontrarle un nombre. Los dientes van a erupcionar desalineados. Su malposición es más crítica en sentido vestíbulo-palatino que mesio-distal. Claramente tenemos dientes de cinto. Y esto se debe a la presencia de paredes dentales mesiales o distales que orientan su camino. Pero en sentido vestíbulo-palatino, la malposición tiene mayores posibilidades. Claramente, no tenemos algo que nos limite, a menos que hablemos de la lengua y de los músculos periorales. Es aquí donde se puede entender la genialidad de la presencia de una función de balance bilateral. Cualquier diente desalineado será golpeado 1.000 veces hasta acomodarlo con el resto del arco. ¿Quién va a golpear 1.000 veces hasta acomodarlo? Pues el diente antagonista. Pero la oclusión de balance bilateral tan generosa, generando potentes palancas mandibulares, no sería peligrosa en este tiempo, como les decía, no será peligroso que erupcione el primer molar permanente cuando todos están desgastando entre todos. No, ¿por qué? Porque los dientes erupcionan con 2/3 de su longitud radicular, por lo que no pueden actuar como paredes físicas, como fulcrum, como paredes físicas que están ahí bien enclavadas, sino que el viento le llega en palancas de segundo grado, donde las piezas dentarias se transforman en resistencia. Como tenemos una plasticidad en los dientes recién erupcionados, este golpeteo va a generar que estos dientes se acomoden. Y acá vemos un ejemplo y el otro. Acá está golpeando el antagonista mediante los movimientos de bruxismo, movimientos horizontales, y golpeándolos para poder acomodarlos.
El golpeteo durante los movimientos parafuncionales produce la alineación tridimensional, la posición de los dientes dentro del arco, y la opción de balance bilateral es considerada como la formadora de curvas, tal cual pasa en el registro que ya les había mencionado. Y si hablamos de curvas, ya que estamos entrando a este tema, en el movimiento, en los movimientos horizontales estamos formando curvas. ¿Qué curvas tenemos? Esto ya lo hemos visto en pregrado. Tenemos una curva de Spee que la describe Alonso en el 99 como una línea imaginaria en sentido antero-posterior que nace en el vértice del canino inferior, pasando por todas las cúspides vestibulares de los premolares y de los molares, y se dice que termina en el centro de la cabeza del cóndilo. Esa curva antero-posterior. Ahí está, y empezamos a ver un poquito de digital. Vamos a manejar digital en las prácticas también. Les voy a enseñar a poder diseñar unas prótesis parciales o también totales sobre modelos digitalizados para que podamos cumplir. Acá vemos la curva de Spee en un modelo digitalizado. Y también tenemos otra curva, que es la curva de Wilson, la cual está formada por las cúspides inferiores, que van a formar una curva cóncava, y la superficie es una curva convexa. En las piezas inferiores, las cúspides presentan una inclinación lingual. Todos los molares tienen esa inclinación lingual, hasta venirnos un poquito más hacia adelante, donde los dientes anteriores ya no están tan inclinados hacia el lingual. Presenta una inclinación lingual derecha e izquierda en molares, de modo que al mirarlas transversalmente se pueden ubicar circunferencias. Es como que todas estas circunferencias. Después, aquí está el común. Tenemos media esfera, digamos. Y eso nos abre a la teoría de la esfera de Monson. Estas son restauraciones que como ejemplo también deben cumplir con estas curvas. Si vamos a realizar restauraciones, como en este caso carillas oclusales, estos son los bone line, deben cumplir con estas curvas. Vamos a ver si son acentuadas o no. Aquí está la teoría esférica de Monson, donde dice que hay armonía y alineación tridimensional de los planos anteriormente en una circunferencia cuyo centro estaría en la glabela. Entonces, una esfera en el centro implica la glabela, y acá tenemos la unión de las curvas de Spee más la curva de Wilson. Y ya que estamos hablando de curvas, ¿cómo tendrán que ser las curvas en los dientes? ¿Cómo tendrán que ser las curvas de Spee y la curva de Wilson? ¿Tendrán que ser tan acentuadas así como la dama, como el camino antiguo a los Yungas, o ligeramente más planas, digámoslo así? Pues cuando vemos un tratamiento de ortodoncia, por ejemplo, vemos que los ortodoncistas tratan de hacer una curva un poco más plana, no tan acentuada. Y creo que, bueno, evidentemente eso es lo que se necesita, precisamente porque si las curvas son demasiado acentuadas, no van a tener la capacidad de poder realizar una desoclusión y una oclusión mutuamente protegida. En un momento vamos a hablar de eso. Entonces la curva va haciéndose un poco más acentuada en la medida que avanzamos de adelante para atrás, hasta llegar se habla de un cuarto molar, que implicaría hacer la cavidad glenoidea. Acá, si esta curva es demasiado acentuada, cuando hagamos un movimiento de
protrusiva, una curva bastante acentuada no va a permitir una desoclusión posterior adecuada para una protección de dientes anteriores a los dientes posteriores. Acá está un movimiento de protrusiva y los dientes posteriores no se separan. ¿Por qué? Porque acá tenemos una curva demasiado acentuada. Como en la ortodoncia, tratamos de hacer curvas menos acentuadas, pero debemos mantener la forma curva. Si estamos hablando de prótesis parciales y los dientes anteriores están conservados, entonces debemos fijarnos realmente si están los dientes anteriores capacitados para descubrir el sector posterior, que en este caso va a ser una prótesis total. Y si estamos hablando de prótesis totales, una prótesis removible, perdón, y si estamos hablando de prótesis totales, pues mucho menos la curva acentuada, porque ahí necesitamos un esquema oclusal de oclusión de balance bilateral. Este es un caso donde vemos que la curva no es tan acentuada, pero evidentemente existe una curva. También existen espacios uniformes. Este es un caso de prótesis fija total de toda la boca. Pero si vemos donde en un movimiento de lateralidad, también tenemos la generación de espacios uniformes para desocluir sectores posteriores y poderlos proteger de movimientos horizontales, principalmente para funcionales. Entonces hay dos emisarios de la alineación vertical y la oclusión en relación céntrica. Los que van a buscar la alineación vertical, los incisivos, y los que van a consolidar la alineación vertical, que son los molares. Y en este caso, los emisarios de todo esto habíamos mencionado los segundos molares temporarios. Cuando producen su exfoliación, ya pasan a ser los emisarios, los primeros molares permanentes. Así que después de que empieza a erupcionar el primer molar permanente y están haciendo el recambio, los dientes, los premolares, los dientes, los molares temporarios a los premolares permanentes, empiezan a hacer un recambio los incisivos. Antes de los premolares, los primeros que hacen el recambio son los incisivos. Y cuando hablamos de los incisivos tenemos que tomar unas consideraciones necesarias y algunas definiciones que son importantes. Por ejemplo, el acoplamiento, la guía incisiva, una dimensión vertical, que ya hemos hablado, pero vamos a tocar un poco más este tema, y una inducción a relación céntrica, que con el ejemplo del guerrero ninja americano creo que ya lo entendimos. De todos modos, lo vamos a mencionar acá también. Ahora ya estamos hablando del recambio de dentición mixta a dentición. ¿Qué es el acople? El acople es el contacto que va a ejercer, el contacto que van a tener los incisivos inferiores sobre la cala palatina de los incisivos superiores. Este acople debe ser mínimo, no debe haber un contacto muy fuerte, porque precisamente acá corremos el riesgo de tener un frémito. Si sabemos, cuando nosotros ponemos acá nuestro dedo y le pedimos al paciente que cierre, la mandíbula viene con una aceleración y por ende los incisivos inferiores van a contactar en este punto, en el acople, generando un contacto muy fuerte
el cual provoca una vibración en el incisivo superior. Esto se denomina prémito. Que nosotros tocamos con un dedo en la cara vestibular del incisivo central superior, cualquier incisivo superior, y sentimos esta vibración producto del contacto muy fuerte o del trauma de oclusión de los incisivos inferiores sobre los superiores. Esto no debería existir. ¿Y cómo lo podemos limitar? Acá tengo un ejemplo. Si nosotros tenemos estos dos huevos, donde el huevo va a ejercer una mejor, eh, una mayor concentración de fuerzas. El huevo va a entrar mejor en el lado A, pongámoslo así para que entiendan. Yo lo señalo en presencial. El huevo entra, ingresa en este pocillo y el huevo va a generar una concentración de fuerzas en el envase. En cambio, en el ejemplo B, el huevo no va a generar una concentración de fuerzas, más bien va a generar una dispersión de las fuerzas sobre una superficie convexa. ¿A qué me voy con todo esto? No sé si se acuerdan de que han visto esta película, no sé si se acuerdan de este detalle. Cuando Homero trataba de pasar toda esta esfera, frenaba y se caía al centro de la esfera, que le dijeron que acelere un poco más. Cuando aceleraba un poco más, lo que pasaba era que las fuerzas concentraban en el centro de la esfera. ¿Por qué? Porque acá tenemos superficies cóncavas. Ahora veamos otro ejemplo. Este ejercicio tiene cierta dificultad precisamente por la forma de la superficie sobre la que estas personas están realizando ese ejercicio. ¿Qué forma tiene esto? Es una forma convexa. Y si esto es una forma convexa, está generando una dispersión de las fuerzas. Homero, concentración de las fuerzas. Estos chicos, dispersión de fuerzas en superficies convexas y en superficies cóncavas. ¿A qué me voy con todo esto? Un pequeño ejemplo más. Este cuadradito acá me va a generar una concentración de las fuerzas. La fuerza se va a concentrar en esta superficie cóncava. En cambio acá la fuerza se va a dispersar sobre una superficie convexa. Es por eso que cuando nosotros realizamos un acople, por ejemplo, imagínense un caso de prótesis parciales posteriores, un caso de ventrículo parcial posterior, donde hay bastantes casos que tienen los dientes hasta los caninos o hasta los premolares, y de ahí para molares no tienen nada. Inicialmente, si estamos copiando el protocolo terapéutico, tomando como base el crecimiento, formación y desarrollo, primero deberíamos trabajar en los dientes anteriores para determinar una dimensión vertical oclusiva y una inducción a relación céntrica. Pero ¿qué pasa en los pacientes que no tienen sectores posteriores? Pues estos dientes están desgastados. Así que inicialmente necesitamos aumentar la dimensión vertical, tomando en cuenta la forma y tamaño de los dientes anteriores, y con esa nueva dimensión vertical recién
Esto es a lo que llamamos una planificación. Y cuando hacemos una planificación es importante el encerado terapéutico, el encerado diagnóstico, perdón. Este encerado diagnóstico, cuando nosotros hacemos el encerado de los dientes inferiores, este contacto de los dientes inferiores debe contactar sobre superficies convexas. ¿Y qué superficies convexas tenemos en los incisivos superiores? Los rebordes marginales de la cara palatina. ¿Por qué necesitamos que estos contactos lleguen a superficies convexas? Precisamente para que las fuerzas se dispersen, no se concentren. Si estos contactos llegan a la foseta de la cara palatina, las fuerzas se van a concentrar en la cara, en la foseta de la cara palatina, provocando que los dientes tengan la tendencia a vestibularizarse. Así que el acople es importante que asiente a nivel de los rebordes marginales. Y acá se ve claramente, lo veamos sin tanto rayoneo. Entonces noten cómo se está marcando así. Noten cómo los bordes incisales de los incisivos inferiores marcan sobre rebordes marginales de la cara palatina de los incisivos superiores. Y acá también me voy adelantando un poquito, les voy dando un spoiler. Necesitamos un contacto bilateral y simultáneo de los caninos inferiores sobre los superiores para poder inducir a la mandíbula relación céntrica mediante dos puntos de contacto y además para que las guías estén preparadas para realizar una función de lateralidad. Pues ahorita, en un ratito más, lo vamos a ver. Lo que es overjet y lo que es overbite ya lo hemos aprendido en el pregrado, ya lo hemos repetido como Padre Nuestro. Ya sabemos que es el resalte vertical y horizontal de los incisivos superiores sobre los incisivos inferiores. Cuando hablamos de acople, estamos hablando de un contacto salival. ¿Qué es un contacto salival? Que si al paciente le pedimos que cierre la boca y ya contamos con una prótesis, por ejemplo, y nosotros ya en los dientes de adelante, digamos, imagínense el caso en el que hemos hecho unas restauraciones solamente de bordes incisales, este contacto, este acople, tiene que llegar entre bordes marginales, pero tampoco debe ser muy fuerte. A eso denominamos un contacto salival, que si yo aquí pongo una tira de celuloide, por ejemplo, que pedimos al paciente que cierre y contamos con dientes posteriores, esta tira de celuloide debería salir con cierta resistencia, pero si tenemos los dientes posteriores, colocamos una tira de celuloide al medio y cuando la intentamos jalar no sale, el contacto del acople es muy fuerte y estamos frente a un trauma de oclusión. ¿Qué hacemos si hemos hecho incrementos de bordes incisales en los inferiores? Tal vez tengamos que pulirlos un poquito más para poder lograr ese contacto salival en el acople de los incisivos inferiores sobre los incisivos superiores. Doctor, las diapositivas no se están viendo. A ver. ¿Y por qué no me han dicho hace rato?
ahora sí. Ahora sí, doctor. ¿Y dónde me he quedado? ¿Desde dónde no se veía? Un minuto, doctor. Atrás. ¿Doc? Sí, es así, se veía, doctor. Sí, doctor. ¿Desde dónde no se veía? ¿Desde Un, dónde he un, dejado de compartir? un minuto atrás, doctor. Tampoco es mucho. Ah, ya. Ok, me imagino que tal vez desde aquí. Sí, sí. Acoples, dijo. A partir de ahí. Uy, no me digas desde aquí. Creo que han visto todo esto de dispersión y concentración de Sí, fuerzas, sí. ¿verdad? Esas se han visto, doctor. Ah, ya. Entonces este debe ser. A ver, les decía que el overjet y el overbite ya hemos aprendido bastante en el pregrado. Hablamos del resalte horizontal y vertical de los incisivos superiores sobre los inferiores. Cuando estamos hablando de un acople, los dientes, los incisivos inferiores deben contactar sobre el reborde marginal de la cara palatina de los incisivos superiores, pero este contacto no debe ser muy fuerte, no debe ser muy marcado. ¿Por qué? Porque esto me puede generar una vestibularización de los incisivos superiores. Si digamos, imaginamos el caso que estos dientes estaban así de desgastados, que es lo que pasa cuando hacemos prótesis faciales. Tenemos dientes desgastados, así, y estos dientes acá. Y nosotros vamos a optar por hacer unas reconstrucciones con resina, digamos, una técnica de la pared palatina para hacer reconstrucción de bordes incisales. Entonces nosotros realizamos el incremento de los bordes incisales y colocamos una tira de celuloide acá entre los incisivos inferiores y superiores. Para esto nosotros ya contamos con el sector posterior, ya hemos instalado una prótesis parcial superior e inferior. Entonces le pedimos al paciente que cierre los dientes posteriores, entran en contacto y colocamos una tira de celuloide en el sector anterior. Cuando intentamos jalar esta tira de celuloide con los dientes posteriores en contacto, esta tira de celuloide debe salir. Si esta tira de celuloide se tranca, eso implica que nuestro acople está muy marcado y estamos frente a un trauma de oclusión. Para lo cual, si hemos hecho una restauración de bordes incisales, solamente debemos bajar un poquito la altura de esos bordes incisales, considerando que los caninos ya están en contacto bilateral y simultáneo. Así que desgastamos un poquito nuestras restauraciones de borde incisal de los incisivos inferiores para precisamente lograr esto que se llama el contacto salival, que sí está sobre el reborde marginal del incisivo superior, pero que no es muy marcado. A esto es contacto salival. Acá vemos una animación donde tenemos un acople tenemos un acople del incisivo inferior sobre el superior, contacto salival, y el acople debe caer sobre rebordes marginales.
Cuando hablamos de guías, una de las guías principales es la guía incisiva, que es la guía incisiva va a ser el, la superficie que va a recorrer los bordes incisales de los incisivos inferiores sobre la cara palatina de los incisivos superiores. Ahí está, es esta la trayectoria que recorre el incisivo inferior sobre el superior, provocando una desoclusión posterior. A esto llamábamos fenómeno de Christensen, provocando una desoclusión posterior. Mediante esta, la guía anterior, los incisivos van a proteger a los dientes posteriores en movimientos de prótesis mediante una guía incisiva, donde los incisivos entran en la relación de 2 con 2, 2 incisivos superiores, 2 incisivos inferiores para proteger a los dientes posteriores. Es lo mismo que si nos imaginamos que, por ejemplo, estamos en el caso de un desdentado posterior, ya que estamos hablando de prótesis de morir. Nosotros generalmente tenemos desgaste en esta zona, en estos pacientes, así que debemos aprender a cuánto aumentar la altura de estos superiores e inferiores para lograr una desoclusión, pero en este caso de nuestra prótesis. Así que en estos casos debemos aprender a reconstruir, planificar inicialmente y luego rehabilitar el sector anterior, inferior y superior para que nuestros prótesis movimiento de prótesis, fenómeno de Christensen y reclusión. Ahora hablamos de la dimensión vertical. Si ya le hemos mencionado, como estamos hablando de los incisivos, nos acordamos que los incisivos son los que determinan la dimensión vertical. La dimensión vertical de la oclusión es un concepto clínico que mide la longitud del segmento superior de la cara, la posición de la mandíbula con el sector maxilar superior con la boca cerrada. Acá no tomamos mucho en cuenta lo que es el espacio libre interoclusal. No estamos familiarizados con este término. Ahorita lo digo. Nuestra señora, por ejemplo, no tiene dientes, así que ha perdido la dimensión vertical. Okay. Ahí se va para acá. El peso interior de la cara es mucho más pequeño. Aquí hay dos cosas que quiero que determinen. Vamos a abrir un tercero y vaya. Aquí hagamos el cabello.
Si decimos que los dientes anteriores determinan la dimensión vertical y los dientes posteriores consolidan la Doctor, dimensión vertical, y nosotros estamos frente a un paciente, doctor, un poco, nuevamente no se está viendo la diapositiva. ok, se sale solito. Ahora sí. Sí, doctor, ahora sí. Ahora sí. Si nosotros decimos que, Doctor, nuevamente deja de compartir pantalla. pucha, Cristos, a ver, está, No, ha vuelto no, a dejar. se sale, qué raro, a ver, tu pantalla no se puede compartir, no se puede compartir la pantalla, inténtalo de nuevo. Y sí está, pero entro a presentación y deja de compartir. Ahí está, ahora sí se pudo. Sí, doctor, ahora sí. Gracias, doctor. Si decimos que los dientes anteriores determinan una dimensión vertical y los dientes posteriores consolidan una dimensión vertical, vamos a ver dos ejemplos. Uno, en el cual solamente tenemos tenemos un paciente que presenta solamente desgastes en los dientes anteriores. Ahorita no estamos hablando de prótesis, pero vamos a entrar a esto en un ratito. Si vemos a un paciente que cuenta con todos los dientes, pero solo tiene desgastes en los dientes anteriores, se considerará que ha perdido dimensión vertical. Y en un segundo paciente, donde tenemos desgastes anteriores y desgastes posteriores también, se considerará que ha perdido dimensión vertical, en cuál sí y en cuál no. Si hablamos y decimos que los dientes anteriores determinan una dimensión vertical y los dientes posteriores consolidan una dimensión vertical, si tenemos desgaste en los dientes posteriores, hablamos y aseguramos de que se ha perdido una dimensión vertical. ¿Por qué? Porque los que estaban consolidando esta dimensión vertical están desgastados. En cambio, en el caso 1, los dientes posteriores no están desgastados y por ende no hemos perdido dimensión vertical. ¿Y qué pasa si peor aún? Los dientes anteriores están desgastados y los dientes posteriores están ausentes. Si los dientes anteriores están desgastados y no hay dientes posteriores, hemos perdido una dimensión vertical. No creo que vaya a pasar en algún momento donde los dientes anteriores no estén desgastados y los dientes posteriores estén ausentes. Pero si eso pasa, que los dientes anteriores están conservados y los dientes posteriores no están, o sea, están ausentes, hemos perdido dimensión vertical. Muchas veces el desgaste se da en esta cara, en la cara palatina. Y acá tenemos como unas lesiones de grada, como unas planicies que han formado los incisivos inferiores.
Y esto implica también que tenemos disminución vertical porque no tenemos dientes posteriores. Algo más quería explicarles, a ver si me va ahí. Creo que ya estamos. Ah, sí, lo del espacio libre interoclusal. Ahí. Cuando tenemos cuando tenemos una posición de máxima intercuspidación, a lo que denominamos MIC, máxima intercuspidación. ¿Qué quiere decir máxima intercuspidación? Que los dientes están en contacto, los superiores con los inferiores. Máxima intercuspidación. Pero cuando nosotros estamos en una posición de reposo, todos nosotros, bueno, todos ustedes, yo no tanto, en este momento están en una posición de reposo. ¿Qué es esta posición de reposo? Esta posición de reposo implica que no estamos en máxima intercuspidación porque no estamos con los dientes en contacto. ¿Por qué no estamos con los dientes en contacto? Porque tenemos una posición de reposo en la cual tenemos un espacio entre los dientes superiores con los inferiores. A este espacio se denomina espacio libre interoclusal, que está asociado con la posición del reposo. Cuando hablamos de dimensión vertical y una restitución de dimensión vertical, digamos, en una rehabilitación integral, ya sea con prótesis, sin prótesis, fija, como sea, no consideramos el espacio libre interoclusal. ¿Por qué? Porque este espacio libre interoclusal se forma automáticamente una vez que ya el paciente está rehabilitado. Él mismo va a adoptar un espacio libre interoclusal. No es que decimos ya se ha perdido dimensión vertical, vamos a devolver 2 milímetros de dimensión vertical más 1 de espacio libre interoclusal, voy a devolver 3 milímetros. No, estaría cometiendo un error. ¿Por qué? Porque el espacio libre interoclusal se forma automáticamente después del paciente haber sido rehabilitado. Ya lo vimos. Entonces, cuando hablamos de dimensión vertical, si es que nos vamos a letra muerta, deberíamos decir aumento de dimensión vertical o deberíamos decir un restablecimiento de dimensión vertical. Por ejemplo, este paciente de acá arriba, que les adelanto, tiene 23 años, los dientes anteriores están desgastados, este se llevó la peor parte, con el canino le ha dado durísimo, y los dientes posteriores están desgastados. Eso implica que hemos perdido dimensión vertical. En este caso, en el segundo, no tenemos paredes físicas, no tenemos dientes posteriores, así que también hemos perdido dimensión vertical. Voy a aumentar dimensión vertical. Tal vez aquí sí aumente dimensión vertical porque él ya tiene una dimensión vertical. Y en el paciente de abajo voy a aumentar una dimensión vertical o voy a restablecer una dimensión vertical. Me parece que en el paciente de abajo voy a restablecer una dimensión vertical. Y en este caso también podría mencionar o podría decir que voy a restablecer una
vertical, pero yo no conocía la dimensión vertical que este paciente tenía antes de haber acudido a mí. Así que cuando decimos aumento, me parece que estamos mencionando solo en algunos casos. Generalmente estamos restableciendo dimensión vertical porque el paciente ya perdió una dimensión vertical, la estamos restableciendo, no estamos aumentando. Por ejemplo, en este caso, si es que acá hemos perdido, tenemos desgaste de sector posterior, implica que hay disminución de dimensión vertical. ¿Cómo sé cuánto voy a aumentar de dimensión vertical? Ya habíamos visto que estamos copiando un protocolo terapéutico. ¿Cuál va a ser la primera fase del crecimiento, formación y desarrollo? La primera fase va a ser forma y tamaño, que en el crecimiento, formación y desarrollo está dado por la calcificación. Entonces, si yo conozco el tamaño de los incisivos inferiores, los voy a poder restablecer con el tamaño promedio que deberían tener y respetando los conceptos de acople y de guía anterior, principalmente de acople, de overjet y de overbite, ya tenemos una dimensión vertical oclusiva y yo ya tengo un espacio en el sector posterior para poder realizar restauraciones o una prótesis que me consolide la dimensión vertical que yo mismo estoy conformando con la planificación y reconstrucción o rehabilitación de los incisivos inferiores del sector antero inferior, que se va a denominar sector 1. Por ejemplo, dos casos. En la parte de arriba tenemos un desgaste bastante marcado de la cara palatina de los incisivos superiores. Miren, hasta se ve el ingreso a los conductos. Y en el caso de esta foto de la derecha, tenemos un desgaste bastante marcado, una atrición de los incisivos inferiores. Si yo conozco el tamaño de los incisivos inferiores, puedo en un encerado reconstruir estos dientes que generalmente miden desde incisal hasta cervical, generalmente miden 8 milímetros. Si estos miden 8 milímetros y yo necesito que mi overbite mida 2 milímetros, yo voy a cerrar el articulador si es que estoy haciendo un encerado en articulador y mi incisivo central superior que va a contactar acá, debo encerarlo hasta que me cumpla con esos 2 milímetros de overbite. Si mi incisivo está desgastado hasta aquí, tengo que aumentarlo hasta llegar a cumplir con esos 2 milímetros de overbite. Generalmente un incisivo central superior mide de cervical a incisal 10 milímetros. Entonces acá estamos reforzando la idea que mencionábamos la anterior semana. Si conozco el tamaño de los incisivos inferiores, ya conozco el tamaño de los incisivos superiores y ya puedo lograr determinar una dimensión vertical oclusiva primitiva y en base a eso yo ya he generado un espacio posterior para poder rehabilitar el sector posterior con carillas, con prótesis, con madera, con
palitos de lado como quiera, porque yo ya tengo una dimensión vertical oclusiva determinada por los. Otro aspecto a tomar a que tomemos en cuenta, que es muy importante, es la exposición dental. Si yo estoy haciendo una planificación, tengo que tomar en cuenta que la exposición dental en los hombres es de 2 a 3 milímetros y en las mujeres es de 3 a 4 milímetros. Las mujeres muestran más incisivo, más diente que los hombres. Entonces, cuando estamos haciendo la planificación, yo, para que un poquito lo entiendan, ahorita voy a compartir esta pantalla también. Ahorita comparto, me sale un ratito, lo sé. Ahora sí. Miren, tengo un paciente desdentado posterior, en el cual tenemos incisivos. Este va a ser el canino, muy pequeñito. Este va a ser el canino así todo desgastado. Este va a ser un incisivo lateral, este un incisivo central, este el otro incisivo central, este el otro incisivo lateral y este el otro canino así desgastados y desdentado posterior. Me ha salido bonito. Yo conozco y sé que los incisivos inferiores miden en promedio 8 milímetros, desde cervical hasta incisal. ¿Cuál de estos me servirá para poder empezar a hacer una planificación en un encerado diagnóstico? Ahorita estoy sobre un articulador. En las prácticas vamos a aprender a montar el articulador para que después en el montaje ya podamos realizar un encerado diagnóstico tomando en cuenta todas estas referencias. Yo voy a medir, por ejemplo, este diente, el 32, y este diente vamos a suponer que mide 6 milímetros. Entonces, si yo necesito llegar a 8, a este incisivo lo voy a encerar hasta 8. Voy a aumentar 2 milímetros. Aquí en mi afán de poder hacer, dibujar un poco, he hecho mis caminos muy grandes, claramente. No va a ser así. Ok, entonces voy a encerar mis incisivos en 8 milímetros. Entonces todos mis incisivos van a medir 8 milímetros. Vamos a pintar esto como si fuera una cera. Yo he encerado todo esto. Hay ceras azules, ¿no? Digamos que hemos encerado todo esto. Y ahora sí estamos cumpliendo con los 8 milímetros. Que debería tener en promedio un incisivo inferior. Ok, tengo ahí encerados los incisivos inferiores. Yo conozco también que un overbite está rondando entre 2 a 3 milímetros. Prefiero hablar de 2 milímetros. Entonces, mido desde borde incisal 2 milímetros y aquí yo puedo marcar un puntito, un puntito, un puntito y un puntito.
cierro el articulador, y empiezo a encerar los incisivos superiores. Todo desgastado. Estamos hablando de un paciente desdentado posterior. ¿Cómo hemos montado un desdentado posterior? Eso lo vamos a ver. Conozco también que el promedio de tamaño de los incisivos superiores centrales, los centrales, es de 10 milímetros. Entonces cierro el articulador y si este central me mide 6, estoy siendo trágico, yo le tengo que aumentar 4. Si estamos hablando de promedios. Entonces cuando cierro, acá voy a tener mi nuevo incisivo superior. Perdón, encerado, el superior encerado con plomito y cera ploma. Entonces he encerado mis incisivos centrales a una altura de 10 milímetros. El incisivo lateral, ¿cuánto mide? El incisivo lateral mide 1 milímetro menos que el incisivo central. Así que voy a encerar a mis incisivos laterales a 9 milímetros. El canino, ¿cuánto mide? El canino superior generalmente mide lo mismo que el incisivo central. Y aquí ya vamos a realizar un contacto bilateral y simultáneo de los caninos. Cierro el articulador, ya he encerado mis incisivos, he logrado mover byte de 2 milímetros, un tamaño de 10 milímetros en los incisivos centrales, y acá yo voy a encerar mis caninos hasta unos 10 milímetros. Y los caninos inferiores miden 1 a 1.5 milímetros más que los incisivos inferiores, digamos 1.5 milímetros. Entonces, tomando en cuenta esto, voy a encerar mis incisivos inferiores. En tamaño 9.5 y para lograr contacto bilateral y simultáneo de los caninos. Así que aquí ya tengo mi sector 1 planificado, sector antero inferior, y mi sector 2 planificado también, que va a ser el sector antero superior. Acá ya he conseguido una dirección vertical oclusal y ya tengo una altura para que después yo pueda confeccionar mis rodetes determinada por los dientes anteriores. Y así es como vamos a hacer una planificación. Sector 1 y sector 2. Y ahí es donde yo sé cuánto voy a aumentar de dimensión vertical oclusiva. Si cuando hemos hecho un montaje en articulador, el pin estaba en 0 y después que hice la planificación, el pin del articulador, aquí vemos que hay un pin, ¿verdad? Y si no lo conocemos, ahora lo conocemos. No, y si bien no lo conocemos, lo vamos a ver en prácticas. Entonces el pin está en el punto 0 cuando yo haga mi planificación del
sector 1 y sector 2, claramente el pin va a subir. Y si el pin sube a -3, he incrementado una dimensión vertical de 3 en 3 milímetros. Pero eso también tenemos que tomar en cuenta que en el pin va a ser 3 milímetros, en los incisivos va a ser 2 y en los dientes posteriores va a ser 1. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado la anterior vez de el efecto pantográfico, que un error acá se ve maximizado en su costo. Y después de todo este rayoneo, espero que me hayan entendido cómo hacemos una planificación de determinación de dimensión vertical para poder obtener una nueva altura para una prótesis posterior, prótesis removible de un edénculo posterior. Cuando yo veo al paciente, también tomo en cuenta también le tomo unas fotografías en posición de reposo y fotografías en sonrisa máxima. En las fotografías de reposo, acá por ejemplo, en este paciente, puedo ver que este paciente no tiene mucha exposición. Como un hombre necesita 2 a 3 milímetros de exposición dental, este paciente muestra 1 milímetro, creo, en el 21 y bueno, digamos que muestra medio milímetro en el 11. Acá se ve muy poco, entonces tengo que aumentar un poco el borde incisal para respetar la exposición dental. Entonces eso también lo voy a tomar en cuenta cuando haga esta planificación. Voy a tener en mi mano mi articulador, en mi otra mano mi encerador eléctrico y frente a mí la fotografía del paciente en la pantalla de mi computadora o mi celular. Y en la posición de reposo voy a poder ver que este paciente no muestra mucho, entonces voy a trabajar un poco en bordes incisales. Y ahí también vamos a determinar si aumentar para arriba, aumentar para abajo, pero en prótesis removible eso muchas veces, como el paciente ya en la mayoría de sus casos portadores de prótesis removibles son adultos mayores, entonces los músculos tienen menos tonicidad, por lo cual están un poco más flojos, tienen más tendencia a caerse, por lo cual un incremento, una gingivectomía muchas veces ya no se toma en cuenta porque por más de que se esfuerce el paciente, no llega a sonreír hasta mostrar sus encías. Entonces esa es otra referencia a la exposición dental para hacer una planificación. Y una vez que se realiza esta planificación, se hace un mock-up. ¿Qué es un mock-up? Es como cuando yo me voy a comprar una polera a un supermercado, a una tienda de ropa, y me quiero probar para ver si esa polera me va a hacer o no me va a quedar bien. Es lo mismo, un mock-up. En un mock-up utilizamos un material que es un bisacrílico para poder transferir mi planificación a la boca del paciente y confirmar si es que esta planificación está funcionando en el paciente o no está funcionando en el paciente. ¿Cómo voy a saber si está funcionando el paciente? 1, con exposición dental. 2, comprobando acoples y guías anteriores. Y 3, también con pruebas fonéticas. ¿Cómo realizo estas pruebas fonéticas? Le pido al paciente que me diga los fonemas M, F, S, B chica, 666, para ver si es que realmente están muy largos mis dientes o están en una altura necesaria o una altura correcta. Así que hacemos pruebas fonéticas y una vez confirmada la altura que yo estoy planificando en este paciente, entonces ya puedo
confirmar esa altura y mandar a confeccionar mis propios móviles con esa. Ahora hablemos un poco de esto, que es la relación céntrica. No sé si se acuerdan, en la anterior clase les decía que por ahora le vamos a decir relación céntrica. ¿Qué es relación céntrica? Ya lo sabíamos igual, como el credo en nuestro grado. Es la posición más anterior, superior y media del cóndilo de la mandíbula dentro de la cavidad glenoidea con el disco lateral. Pero este lugar ófrico, frío, desconocido, este lugar oculto que nadie ha podido ver y nadie pudo realmente comprobar, ha sido sujeto de muchas peleas. ¿Por qué? Precisamente por la posición del cóndilo mandibular dentro de la cavidad glenoidea. Y pasó todo esto que, según algunas escuelas, decían que hay la relación céntrica directamente no existe, que nunca la has visto, que no la puedes comprobar, que los músculos determinan relación céntrica, que si no hay dientes no hay relación céntrica, y había unos foros en redes sociales, eran pues como 190 mensajes, donde cada mensaje consistía de 20 líneas, donde entró tanto en debate este tema de la relación céntrica que realmente ha sido algo que nunca se ha podido comprobar. Y si somos realmente críticos, no podemos saber si realmente el cóndilo está en esa posición anterior, superior y media dentro de la cavidad glenoidea. Necesitaríamos ver una resonancia magnética para poder saber a ciencia cierta dónde está el cóndilo. Y si el paciente prácticamente no presenta síntomas de disfunción temporomandibular, que por cierto la mayoría de las disfunciones temporomandibulares son musculares, si no tiene signos o síntomas de disfunción temporomandibular, entonces no sabemos si realmente esto va a ser así. Y hay uno de los artículos que realmente me llamó la atención, como que me parece algo muy revelador, que es este. Dice: la posición del cóndilo mandibular, una comparación de montajes en articulador con imágenes de resonancias magnéticas. ¿En qué consiste este artículo? Que tomaron una muestra, y con esto ya termino, porque creo que ya van a ser las 10:30. Tomaron una muestra de 28 pacientes sanos, en negrilla, sanos, subrayado, sanos, encerrado, sanos, entre paréntesis, sanos, entre comillas, sanos, entre corcheas, sanos, otra vez encerrados, sanos, en los cuales la mitad presentaba cóndilos concéntricos y la otra mitad, los cóndilos estaban en otra posición. Y desde acá ya empezamos a ver que eran pacientes sanos. La posición mandibular afectará realmente a la posición del cóndilo en la articulación temporomandibular. En los articuladores mostraron diferencias en relación céntrica, retrusión y máxima intercuspiración en cuanto a la posición mandibular. La resonancia magnética no ha demostrado cambios significativos en el cóndilo en lo que respecta a relación céntrica, retrusión y máxima intercuspiración. Miren acá, teníamos pacientes sanos, encerrados redondito. En los pacientes sanos no importaba si realmente el cóndilo estaba en una posición anterior, superior y media dentro de la cavidad glenoidea. Habían pacientes sanos en cuadradito que presentaban el cóndilo en una posición más
habían pacientes que presentaban el cóndilo en una posición más lateral, o habían los pacientes que también tenían una posición anterior, superior y media, pero todos eran sanos en rectángulo. Así que muy, muy importante determinar dónde está el cóndilo directamente. No conocemos dónde está el cóndilo y directamente si el paciente no me presenta molestias, si el paciente no está con signos o síntomas de disfunción temporomandibular, como, no sé, chasquidos, crujidos, dolor, limitación funcional o alguna cosa, entonces el cóndilo, como que la posición del cóndilo dentro de la cavidad ya pasa a segundo plano. Y acá tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo, donde tengo un desdentado posterior, pero tengo una relación del maxilar sobre la mandíbula correcta. Acá tengo una clase 1, tengo verbal, tengo overjet, tal vez una mordida profunda precisamente por el desgaste de la cara palatina o la ausencia de dientes posteriores, pero acá basta con que yo realice un incremento de dimensión vertical solamente con la planificación de los incisivos inferiores. Todo esto se va a subir porque tengo los incisivos superiores desbordando los inferiores, tengo los dientes maxilares desbordando los inferiores. Simplemente necesito subir el pin de mi articulador y hacer una planificación ahí. Pero en el caso de abajo, donde tengo una relación borde a borde, esta posición de la mandíbula sobre el maxilar superior no me es favorable, porque si yo solamente levanto el pin, el paciente que está borde a borde, como que va a generar un desborde mínimo. Así que acá, ¿qué necesito? Necesito cambiar la posición inicial de tratamiento. En el caso 1, esta posición inicial de tratamiento como que me conviene. Puedo trabajar en esto que se llama habitual. Oclusión habitual. Pero acá abajo no me conviene, tengo una relación borde a borde, vis a vis, como se llamaba. Necesito una nueva posición inicial de tratamiento, que en este caso la vamos a llamar, entre comillas gigantes, relación céntrica. Entonces todo depende del caso que yo voy a tratar. Si tengo un caso donde la posición mandibular me conviene, trabajo ahí. Y si tengo un caso donde la posición mandibular no me conviene, pues imagínense si aquí yo le hago incrementos de resina en estos dientes, esto va a llegar a ser, va a seguir borde a borde. Así que necesito una posición un poco más retruida. A eso denominamos nueva posición inicial de tratamiento, entre comillotas, relaciones. Así que un poquito que no podemos decir nos olvidamos, sino un poquito como que dejamos un poco de lado dónde estará el cóndilo, esa preocupación, como dice Forrest Gump, una preocupación menos. Dejamos un poco de lado dónde, la preocupación de saber dónde estará el cóndilo, simplemente para saber qué posición inicial de tratamiento me conviene a mí adoptar. Principalmente una posición de centricidad.
una relación maxilomandibular independiente del contacto dentario que sirve de referencia clínica como una posición inicial de tratamiento. Y yo mantengo algo, aparte de esto, que yo estoy haciendo una planificación. Esta planificación yo la voy a probar en el paciente. Si esta prueba en el mock-up no está funcionando por X o Z razón, la cambio. Pero en mi experiencia clínica nunca he cambiado una prueba, ya sea que hice en habitual o angulación céntrica, porque también, yo creo que la próxima clase vamos a ver unos artículos donde indican que un cambio de hasta 5 milímetros en la alineación vertical no me va a generar una disfunción temporal. Y les voy a mostrar eso en la próxima clase. Así que, bueno, creo que es 10 y 20. Entonces, la próxima vamos a continuar con este tema de oclusión. Todavía nos faltan sectores posteriores, nos falta disfunción temporomandibular, que ya no es tan, tan largo, digamos, tan tedioso, es algo un poco corto, cosa de que tengamos idea de qué es lo que está pasando, porque somos especialistas en disfunción temporomandibular. Y vamos a ver al final unos casos. Entonces, bueno, nuevamente, disculpas por lo de ayer, realmente ha sido una pena lo de la computadora. Hoy día también estamos pasando por conflictos, unos problemas. Imagino que la mayoría está en la verbena. Y bueno, felicidades a los que son paseños. Y nos vemos el próximo martes. Doctora, sigue ahí, doctora Vilma. Sí, doctor. Listo, doctorita. Entonces, el próximo martes nos vemos a las 8 de la noche. Ya está bien, doctor. Listo, muchas gracias. Y si tienen preguntas, también la pueden escribir al Classroom. Les he pasado el libro del doctor Aníbal Alonso. Les voy a pasar algunas otras cosas más. Y tenemos que hablar de funcionalidad. Entonces, atentos al Classroom y si tienen preguntas, igual las pueden redactar ahí, si es que no las quieren hacer personales. Un saludo a todos, un saludo doctora, que tengan un buen feriado. Igual a doctora Noelia, gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Buen feriado.